Apreciados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy queremos a través de este medio comunicarnos con ustedes para adorar a nuestro Dios y darle gracias en este que es el día del Señor, hoy domingo, para poder compartir su palabra, que es el alimento que todos como creyentes necesitamos. Quisiera iniciar en esta mañana con una palabra de oración y poner este tiempo que vamos a estar meditando en la palabra, en la presencia del Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor y bondad y queremos agradecerte por el privilegio que nos das de podernos comunicar a través de este medio. Agradecerte, Dios, por la disposición de nuestros hermanos para apartar ese tiempo para meditar en tu palabra, y gracias por dirigirnos en esta mañana. Gracias por permitirnos estudiar el texto sagrado que es el que nos nutre, el que nos sirve de ayuda y reflexión y es nuestro faro en medio de los tiempos de adversidad, en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Te damos muchas gracias, Dios, por tu bondad y amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarlos esta mañana para que ustedes esté tomando su Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola Universal de Santiago y vamos a estar meditando en esta mañana en el capítulo 1 de la palabra, y quisiera compartir con ustedes un importante tema que es ¿para qué sirven las pruebas? Y el tema que quiero compartir esta mañana es que las pruebas son un instrumento para la madurez espiritual. Ese es el tema que quiero proponerles esta mañana para que estudiemos. Las pruebas son un instrumento para la madurez espiritual. Y quiero que nos centremos en la Epístola de Santiago y vamos a estar estudiando el capítulo 1, los primeros versos para entender este importante tema. La situación en la cual se escribe Santiago, si ustedes analizan conmigo en su casa el versículo 1, el saludo que emite Santiago es un saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, que esta epístola está dirigida a creyentes que están en una situación muy difícil en medio del primer siglo, y es la dispersión, la diáspora, y estaban atravesando momentos de dificultad y momentos de prueba. Hoy nosotros nos encontramos en medio de una pandemia, producto del COVID-19, y atravesamos un periodo de prueba a nivel mundial. Y cuando estamos atravesando periodos de prueba, generalmente nos enfocamos en lo adverso de las cosas, nos enfocamos en las circunstancias y desestimamos el hecho de que la prueba es parte del propósito y es parte del plan de Dios. De tal manera que hay que entender, primero que todo, hermanos, que todas las pruebas tienen un propósito en Dios. Y ese propósito, en esencia, lo podemos sintetizar en que las pruebas tienen como propósito prepararnos para las bendiciones. Sin embargo, el asunto importante en el cual tenemos que entender es cuál es la actitud que asumimos en medio de los periodos críticos, cuál es la forma como nosotros vivimos, si cambia nuestra perspectiva alrededor de esas pruebas, y miramos que la Biblia nos hace comprender que el propósito de las pruebas es que Dios tiene el control absoluto y soberano de cada cosa. La Biblia además nos permite comprender el propósito que tiene Dios en las pruebas y de qué manera podemos aprender nosotros y beneficiarnos cada vez que esas pruebas se presenten. Así que quiero invitarlos a que estudiemos este importante tema basado en la epístola del apóstol Santiago. En primer lugar, vamos a examinar ¿qué son las pruebas? Vamos a mirar a la luz de la palabra qué son las pruebas. Y lo primero que tenemos que entender es que las pruebas son en esencia un instrumento para examinar nuestra actitud. Las pruebas son un instrumento divino para examinar nuestra actitud a través de la forma como usted y yo podemos considerar las pruebas. Santiago en el capítulo 1 y el versículo 2 dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened, y noten lo impresionante de este versículo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese tener por es un término muy interesante porque implica que nosotros debemos hacer una suma de factores. Ese tener por era una situación que nos lleva a entender que es sumar los factores, y era un término usado por los griegos
para mirar o para cuantificar las cosas. Es decir, que nosotros en medio de las pruebas tenemos que hacer una sumatoria de circunstancias en cuanto al tiempo, en cuanto a las circunstancias que rodean esa prueba. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, si son tan amables y me acompañan allí, encontramos algo interesante en el capítulo 12, los primeros versículos. Y dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor de Hebreos nos está haciendo un llamado muy interesante después de haber el capítulo 11, si ustedes se acuerdan, tiene todo un catálogo, si no completo, por lo menos sí referencial de los grandes hombres y mujeres que vivieron la fe. Y después de terminar eso, después de dar toda esa lista de hombres y mujeres que vivieron cada uno a su manera momentos importantes y enfrentaron cosas difíciles, el autor de Hebreos nos invita a que, basados en ese ejemplo, dice, por tanto nosotros también, es decir, no separados de ellos, sino con ellos, teniendo alrededor tan grande nube de testigos. Siempre la gente en medio de las pruebas, en medio de las crisis, va a mirar y está observando cómo usted y cómo yo vivimos las pruebas, cómo vivimos la adversidad, cómo vivimos las circunstancias. Y entonces lo primero que nos aconseja es que, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, debemos despojarnos primero de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto es una referencia clara a la forma como los atletas griegos corrían las carreras, que las corrían sin ningún peso, sin ninguna ropa, y se habían despojado de todo peso precisamente para correr y dar lo mejor resultado en medio de la prueba. Así que el consejo del autor de Hebreos es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia. Esa palabra paciencia, que es una palabra muy interesante en el griego, que es estar bajo presión, dice, es mejor que corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante. De tal manera que el autor de Santiago hace eco a las palabras del autor de Hebreos para decirnos que la situación, la prueba, la adversidad que estamos viviendo, debemos sumar todos esos factores y despojarnos de todo aquello que no nos sirve para poder correr y pasar esa prueba de la mejor manera. Santiago sigue diciendo en el versículo 2, cuando os halléis en diversas pruebas. El término diverso implica que nosotros tenemos entonces que entender el término spikilos, que significa multicolor, diverso, indicando que nosotros, usted y yo, seremos tratados en todas las áreas de nuestra vida, pero que ninguna prueba, hermanos, por más difícil que sea, Dios la coloca hasta donde sabemos que nosotros podemos resistir esas pruebas. La palabra prueba, que es la palabra peirasmo, significa probar o examinar con el propósito bueno, con un propósito bueno o benéfico, examinarnos a fin de descubrir algo, de aprobar algo. De tal manera, mis hermanos, que el propósito de las pruebas son un instrumento para examinar cómo usted y yo consideramos las pruebas. Si usted considera una prueba como una situación terrible, como una situación de pérdida, seguramente usted va a fracasar en la forma como corre o como camina en medio de esa prueba. Pero si usted examina, como nos lo aconseja Santiago en esta mañana, que tengamos por sumo gozo, es decir, que tengamos el deleitarnos basado no en la circunstancia, no en la prueba, sino en quién es Dios. Lo importante, mis hermanos, es entender que nosotros tenemos que entender que la prueba es diseñada amorosamente por Dios. Si volvemos un momento al libro de Hebreos, el versículo 2 del capítulo 12, encontramos entonces allí una segunda razón importantísima para esto. El versículo 2 de Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el versículo 3 nos invita a considerar la obra de Cristo, el trabajo de Cristo, la actitud de Cristo. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. De tal manera, mis hermanos, que nosotros tenemos aquí un panorama muy importante basado en la obra de Cristo, que puso su vida, pasó la mayor prueba que cualquier ser humano haya pasado, pero lo hizo precisamente menospreciando el oprobio, y como resultado de esto se sentó a la diestra de Dios. Cristo nuestro ejemplo, Cristo nuestro modelo, y estamos seguros, hermanos, que en medio de estas pruebas nosotros seremos llevados de victoria en victoria por nuestra fe en la obra preciosa de Cristo Jesús. La segunda razón es cómo usted y yo vamos a atravesar esas pruebas. El término diversos que aparece en la segunda parte de Santiago, del versículo 2, que nos halléis en diversas pruebas de vuestra fe, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra pruebas, la palabra diversas que ya estuvimos mirando, indica que seremos tratados en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, pero que una de las cosas importantes es que esa prueba de nuestra fe, ese examen de nuestra fe a través de la prueba, va a producir en nosotros paciencia. Y la paciencia es un elemento supremamente importante en este momento. Hemos hablado muchas veces en la iglesia del término paciencia. Hupomonía es estar bajo presión, como cuando uno está metido en el agua y alguien no deja que uno saque la cabeza. Y la idea es permanecer tranquilos, esperando basado no en la actitud nuestra, sino en quién es Dios, en cuál es el propósito de Dios. También las pruebas son instrumentos no solamente para examinar nuestra actitud, sino para examinar nuestra fe. ¿Cómo lo hace? A través del conocimiento de su palabra. El versículo 3 nos dice, ya lo leíamos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, versículo 4, su obra completa, para que seáis, noten, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba, hermanos, nos va a mostrar en esencia que cuando le creemos a Dios y a su palabra, sabemos entender cuál es su propósito, cuál es el propósito que Él tiene. Y lo que primero va a producir es paciencia, el término hupomoní, y soportar para un propósito importante. El versículo 4 de Santiago, vuelvo y lo repito, dice, para que seáis, ¿qué? Perfectos. El término perfecto en la Biblia, en el griego, es el término teleios, que significa llegar a una madurez completa. Si algo nos va a permitir esta crisis, mis hermanos, es poder, uno, depender de Dios, es dos, saber y reafirmar realmente el control soberano que Dios tiene sobre todas las circunstancias, pero el tercero nos va a ayudar a entender que nosotros por sí mismos no somos capaces de dominar ninguna situación, que esta prueba no la pasaremos por nuestros instintos, ni nuestra capacidad intelectual, ni nuestra capacidad económica, absolutamente, sino que tenemos que estar abandonados totalmente en las poderosas manos de nuestro Dios. Así que el ánimo en esta mañana es a entender eso, que la paciencia va a ser el producto primario de ese examen de nuestra fe. Entonces tenemos que saber cuál es el conocimiento de ese propósito. Y entonces quisiera que me acompañara, por favor, a un texto muy conocido que lo hemos trabajado mucho, que es posible que todos lo sepamos de memoria, pero yo quiero leerlo para toda la audiencia. En Romanos capítulo 8, el versículo 28. Y note que dice, voy a leer desde el 27 para entender el contexto, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La prueba entonces nos va a mostrar cuánto sabemos de Dios. Es posible que nosotros, y nunca tal vez esto es inédito, el mundo nunca había enfrentado una pandemia de esta necesidad. Y la mejor forma de saber cuál es el impacto que la doctrina tiene en nuestra vida, cuál es el impacto de su teología y de mi teología, es saber cómo respondemos en medio de la prueba. Por eso Pablo
de una manera magistral, dice, y sabemos. Ese término ginosco significa que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber qué es lo que pasa, por qué vienen las pruebas. El mundo está desesperado, el mundo está angustiado, el mundo está enclaustrado, el mundo está a punto de estallar porque no tienen la paz que nosotros. Pero usted y yo sabemos que esa prueba es diseñada amorosamente por Dios. Que todo lo que estamos viviendo, aún las pérdidas de los empleos, aún la pérdida de nuestra economía, aún la pérdida de paz, aún que el mundo tiene que volverse a reinventar socialmente, todo eso es producto de la gracia, del amor, de la sabiduría de Dios. Algo que quiero recalcar esta mañana es que en Dios no existen errores. Dios no se equivoca en sus propósitos. Y todo esto ha sido diseñado desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo lo entendamos. Pero eso, el saber las cosas, nos va a ayudar mucho a entender que el conocimiento del propósito nos va a ayudar a pasar esta prueba agarrados y sometidos de la palabra de Dios. Ahora, la cuestión final es, ¿para qué sirven las pruebas? Y esto es algo que queremos tratar enseguida. Y la primera cosa que vamos a entender es que las pruebas tienen un inmenso propósito y son un instrumento para mostrar nuestro desarrollo. Entonces las pruebas son un instrumento para mostrar nuestro desarrollo a través de evidenciar nuestra dependencia en Dios. Los versículos 5 al 7 dicen, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo 6 de Santiago 1 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, note, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mis hermanos, aquí nos encontramos frente a una situación bien interesante. Debido al gran peligro que encierran las pruebas en sí, usted y yo debemos orar a Dios de manera disciplinada, pidiendo ante todo sabiduría para pasar la prueba, para avanzar en medio de la prueba, para correr en medio de la prueba. Note que el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es una promesa que está en la Escritura de que cuando no tenemos sabiduría para tomar decisiones, debemos pedir a Dios, dice el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Necesitamos disciplina en este tiempo. Ese es un tiempo donde cada decisión que tomemos como grupo familiar, que tomemos como persona, que tomemos como creyentes, requiere de mucha intercesión, de mucha oración para saber cómo tomar decisiones ajustados a la palabra de Dios. Decisiones para saber cómo enfrentar una prueba tan difícil de la cual nadie tiene una respuesta acertada. Todo es absolutamente nuevo, todo es inédito y por tanto nadie puede decir que ha vivido algo similar. Los pastores que estamos aquí y los líderes, esta generación nunca había enfrentado nada parecido. Usted en su casa posiblemente nunca había vivido algo parecido a esto. Y por eso es importante entender que necesitamos con urgencia depender de Dios en todas las circunstancias para saber cómo enfrentar la prueba. Mateo capítulo 26, el versículo 41, nos dice la siguiente manera. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Están conmigo? Dice el Señor Jesús en su oración que hace en el huerto de Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras que Jesús compartió con sus discípulos son muy relevantes para nosotros hoy en día, porque, mis hermanos, necesitamos mucho la dependencia de Dios en este tiempo. Por mucho tiempo, el mundo, la sociedad,
la iglesia, vivimos en un continuo agite de actividades y actividades y actividades, y muchos de nosotros y somos conscientes de que decíamos, no tenemos tiempo para ir a congregar, no tenemos tiempo para el Señor, no tengo tiempo para ir al grupo de discipulado, no tengo tiempo para ir al estudio bíblico, no tengo tiempo, y la disculpa genérica del mundo era, no hay tiempo, porque teníamos mucho tiempo para una cantidad infinita de situaciones, pero nunca había tiempo para Dios. Ahora, en medio de una cuarentena mundial, tenemos tiempo para Dios. Dios detuvo toda la economía mundial, Dios detuvo todo el activismo mundial, incluyendo la iglesia, porque el juicio era necesario que comenzara por nosotros. Y lo hizo para que usted y yo tuviésemos tiempo, ahora sí, para Dios. La gran disculpa de no hay tiempo ya no existe. Ahora usted anhela tiempo. Pero ese tiempo en sus casas, en mi casa, no es para pasarlo desaprovechándolo, no es para estar durmiendo y anhelando muchas cosas. Es para entender por qué vino esta prueba a nivel mundial. El problema no es el COVID-19. El problema es qué es lo que quiere decirnos el Señor que produjo el COVID-19 en los laboratorios. Y lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, es que necesitamos evidenciar nuestra dependencia en Dios. Las pruebas desarrollan nuestra firmeza en quién hemos creído y desarrollan también nuestra convicción del control soberano que Dios tiene en nuestras vidas. Una de las cosas que nos deben ayudar en medio de esta prueba es saber, hermanos, y reafirmar nuestra convicción sobre la soberanía de Dios en nuestras vidas y en el control de todo lo que va a pasar. Es posible que usted, mientras esté escuchando este mensaje, esté pensando que ha perdido su empleo, que no tiene dinero para la próxima semana, que no tiene mercado, y posiblemente la percepción que usted tiene del futuro es gris. Es posible que haya depresión en usted, pero quiero esta mañana animarlo a través del texto sagrado, de que si usted pide a Dios sabiduría, Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero hay que pedirla, como dice el versículo 6, con fe, no dudando absolutamente nada, porque el que duda, dice la Escritura, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Termina el versículo 7 diciendo, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La última parte que quiero compartir con ustedes es que las pruebas sirven como instrumento para desarrollar nuestras convicciones, pero también para mostrar nuestras debilidades. Si usted y yo dudamos, si nosotros desarrollamos una situación inconstante de no creerle a Dios, desarrollamos un doble ánimo e inseguridad en cuanto a la fe y las promesas de Dios. Nosotros como Iglesia Alianza siempre decimos que tenemos una sana doctrina, una buena doctrina. Bueno, llegó el momento de examinar nuestra sana doctrina. Llegó el momento de examinar y de pasar al tablero nuestra teología. Llegó el momento de saber qué tan firmes son las convicciones que usted y yo tenemos respecto a eso, para no desarrollar doble ánimo. Debemos mirar cuánto de las promesas de Dios creemos. Dios usa las pruebas para exaltar al de humilde condición, como lo dice el versículo 9, pero Dios también usa las pruebas para humillar a los ricos, para humillar a esas personas que creen que tienen el control de todas las cosas. Y por eso, mis hermanos, las pruebas deben ayudarnos a nosotros para entender que son instrumentos para llevarnos a la madurez espiritual. Por último, las pruebas también sirven como instrumento para mostrar lo débiles que somos. El versículo 12 de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que me aman. Aquí hay dos palabras que son importantes entenderla, y la palabra soportar, que es la misma palabra que se usa para paciencia, y la palabra tentación, que es la palabra peirasmos, que significa probar o examinar para descubrir la calidad o el carácter de una persona. Esta prueba
nos va a ayudar a mirar qué tipo de carácter hemos desarrollado, qué hábitos tenemos. ¿Dónde está firmada nuestra firmeza? Si en Cristo o en un sistema religioso, posiblemente teníamos simplemente apenas unos intereses creados en lo que teníamos. Pero la prueba nos va a ayudar a entender cómo resistir apropiadamente esa prueba. Y recordemos que las pruebas tienen un sentido de servicio, en lugar con sentido de presionarnos incluso a violar nuestro propio código de ética. ¿Qué hacer frente a la prueba? ¿Qué hacer? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a correr esa carrera? ¿En quién voy a poner los ojos? Y recordemos las hermosas palabras que leímos en Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender este momento interesante que estamos viviendo, pero que Dios nos ayude a entender también el hecho de que nosotros dependemos de Él y que todo lo que suceda va a suceder para su gloria y para su honra. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.